Hemos insistido en varios temas sobre la gran bendición de contar con la sabiduría que viene de lo alto. Y hoy, dentro de ese tema de la sabiduría que viene de lo alto, vamos a conocer más de los atributos, de las cualidades de la nobleza, de la sabiduría que viene de Dios versus la sabiduría que proviene del mundo, de las filosofías, de ideologías políticas, de corrientes ideológicas variadas e incluso de la ciencia. Bueno, para esto partimos de que según la Real Academia de la Lengua Española, sabiduría hay tres definiciones, que las tres me parecen muy buenas y que las tres, haciendo la una, nos van a permitir hacer clic con el tema de hoy. Según la Real Academia de la Lengua Española, la sabiduría es grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. 3 es conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Aquí la primera definición dice que es lo más alto de conocimiento, como la sabiduría de Dios, que nos produce obviamente esa conducta que nos impide equivocarnos, sino más bien actuar con prudencia sin buscarnos líos en la vida, en los negocios, en la escuela, en todas nuestras actividades. Y al tener un conocimiento profundo también, recordando lo que decía Jesús a Pedro, es necesario que busques mar adentro, que no te quedes en la orillita, que vayas, busques para que encuentres los verdaderos tesoros. Entonces, en ese sentido, creo que esto nos va ilustrando. Recuerdo una reflexión de un pastor muy conocido en el mundo, muy brillante, que él decía que él había aprendido a través de la naturaleza que las cosas importantes están escondidas. El petróleo se encuentra en las profundidades, que los mejores diamantes hay que cavar profundo, que en el mar también hay el tesoro de los grandes secretos de la vida que se esconden, de sabiduría que hay en el mar, y que por eso al explorarlos vamos entendiendo más. Pero eso no se encuentra, esos grandes tesoros que están en las aguas no se encuentran, de conocimiento en la arena, y donde la arena y el agua se tocan. Hay que irse mar adentro. O sea, lo profundo muestra los grandes conocimientos, los grandes tesoros, las grandes riquezas. Asimismo es en la Biblia. Los grandes tesoros que están ahí es porque escudriñamos las escrituras, como decía Jesús, escudriñen las escrituras, porque ahí ustedes encuentran testimonios de vida eterna, pero es que ya dan testimonios de mí, de Cristo, de quién soy yo. Para conocer a Cristo tenemos que usar la sabiduría del Espíritu Santo, pero con esa sabiduría del Espíritu Santo navegar en la palabra. Bien, en Santiago 3:17 nos dice cómo es la sabiduría de lo alto versus la sabiduría que ofrece el mundo. Dice Santiago 3:17 lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí habla de 6 más bien. Sí, de 6 atributos. Primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos. 6 atributos, y exenta de dos tóxicos: la incertidumbre, que es la confusión, y la hipocresía. La incertidumbre y la hipocresía son dañinas para nosotros. Sin embargo, la sabiduría del Señor, que viene de lo alto, al ser pura, no tiene mentira. Al ser pura tiene calidad total, porque la pureza habla de que no hay híbridos, que no hay hay nada artificial. Acuérdense, como el alimento puro, no hay artificios, y por supuesto es completamente asimilable para nuestro espíritu. En ella no hay segundas intenciones. Al ser pacífica, esta sabiduría no produce guerra. La sabiduría del mundo puede producir disensiones, guerras. Mire, la sabiduría del mundo es la que se ofrece a través de corrientes filosóficas, planteamientos políticos, y cada movimiento que se levanta en un momento dado, ¿qué quiere hacer? Establece como un credo. Por ejemplo,
en Estados Unidos, cuando se es abolida la esclavitud del blanco hacia el negro, cuando es abolida esta esclavitud por parte de Lincoln, entonces, ¿qué se establece o qué iniciativa tienen una serie de hombres blancos? Un movimiento, una secta que se llama los Ku Klux Klan, y que ellos, por la supremacía blanca, establecieron una serie de conceptos políticos, filosóficos, culturales y demás, que dentro de su plan estaba la destrucción de la raza negra, y por eso a ellos los torturaban, los ahorcaban, los mataban, les daban unas persecuciones horribles. Eso generó muchísimos conflictos y que por eso después tuvo que haber una migración masiva de millones de negros del sur al norte, creando otros problemas sociales en Estados Unidos desde ese entonces. Por eso es la violencia. Todavía de esa supremacía blanca vemos resultados como la extrema violencia hacia la raza negra, aunque ha llevado a Estados Unidos a las protestas multitudinarias en muchos estados. Vemos cómo hay filosofías que nos proponen planes de conocimiento, pero que no generan paz. La sabiduría de lo alto, el Señor es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y buenos frutos. O sea, que todo lo que produce en sí, y por eso de buenos frutos, va a generar un bienestar general. Lo que viene del mundo, por ejemplo, la sabiduría manifestada en los sistemas comunistas, donde se decía que lo mejor era la repartición equitativa el derecho a todos a poseer la riqueza que se genera en el Estado, sonaba muy bien. Sin embargo, tuvo fallas al no considerar la naturaleza humana, la necesidad del hombre de superación, de competir y otras, y también hasta qué punto el hombre por imposición va a compartir lo que cree que ha ganado justamente, generando corrupción incluso en los mismos como gobiernos comunistas, porque empoderados entonces ellos hacían estas reparticiones donde se quedaban con las mejores partes, y al final también sistemas violentos. Los sistemas comunistas normalmente tienen muchos muertos, millones de muertos. Solamente en el siglo XX los sistemas comunistas en la Unión Soviética, en China, en Camboya y en muchos otros lugares generaron más muertes que toda la historia de todas las luchas que se hicieron siglos antes. Miles de años de guerra no generaron tanta violencia como lo que generó el sistema comunista. Esto son datos históricos que podemos verificar. Y ahora, sin quedar en una discusión política, vamos a ver cómo estos sistemas, o por ejemplo la sabiduría del sistema capitalista, porque no vamos a defender una corriente ideológica nada más, como el capitalismo muchas veces, al ser imperfecto, permite la competencia desleal, la corrupción, el tráfico clandestino de información para subir y obtener mayores beneficios en la bolsa de valores y demás, y cómo por eso también hay mala repartición de bienes, hay injusticias, hay crímenes. O sea, la sabiduría del hombre siempre genera de una u otra manera violencia, no es amable, no es benigna, no da buenos frutos. Y por supuesto, la sabiduría humana hay hipocresía porque hay manipulación. Entonces, en ese sentido, por lo menos recordando, más bien reflexionando sobre estos tiempos, es necesario que oremos por nuestras autoridades. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, los dos primeros versículos. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero si yo enlazo estas rogativas, oraciones, a el fruto de la sabiduría de lo alto, ¿por qué yo debo rogar? Porque los gobernantes de nuestra tierra comprendan ya, y que el Señor los rinda, los quebrante, los haga comprender que es la sabiduría de Dios la que va a hacer que nosotros haya paz. Si es necesario, primero, muchos de ellos tienen que ser llevados al arrepentimiento. Si tienen que ser afligidos de una u otra manera, para que ellos se arrepientan, que bajen de su prepotencia, de su egocentrismo y de
y los contubernios, porque a veces estos hombres, estos gobernantes no hacen más, no porque no quieran, no porque ellos no quieran de su propio corazón, sino porque también la partidocracia y demás hace que ellos se rindan a otras fuerzas o incluso a movimientos mundiales. Entonces, que de una u otra manera ellos también dejen de temer a ese poder, que no se rindan a las conspiraciones humanas y que de verdad delante de Dios digan: yo necesito ya gobernar justamente. Por eso tenemos que rogar cuando oramos por las autoridades, porque tengan sabiduría de lo alto. La sabiduría del Señor siempre va a generar bienestar. Para nosotros es muy conocido esta oración que hizo Salomón, sabiendo que tenía que gobernar al pueblo. En Primera Reyes 3 vemos que el Señor se le aparece en Gabaón a Salomón en sueños y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Bueno, en el versículo 6, Primera Reyes 3, del 6 en adelante, vemos que Salomón entendió el problema que tenía por delante y que necesitaba ser muy sabio. Y dice, y Salomón dijo, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a ti, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, o sea, no sé qué voy a hacer. ¿Qué problema? No sé cómo entrar ni salir, o sea, no sé cómo moverme en esta responsabilidad muy grande que me ha tocado. Versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo malo, entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa oración agradó al Señor. Claro, de hecho el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Tuvo resultados? Por supuesto que sí. Ya que estamos en Primera de Reyes, vamos al siguiente capítulo, capítulo 4. Dice los versículos a partir del... vamos a ver a través del 29 y 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Ahí se confirma, pero ¿cuáles fueron los resultados de esto? ¿Cuáles fueron? Vamos a ver un poquito antes. En el versículo 20, Primera Reyes 4:20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Mira, o sea, ellos tenían una vida con provisión, y los otros reinos les servían, le daban presentes, reconocían su sabiduría, su justicia, su prosperidad. Versículo, vamos a ver, 24 y 25. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. O sea, el tener sabiduría producía paz. Primero, todos los gobernantes alrededor, como nosotros, por ejemplo, no somos gobernantes, pero sí vivimos en una comunidad donde tenemos vecinos, donde tenemos amigos, al final lo apoyaban, le rendían presentes, y sus hijos, o sea que sus hijos a nivel de estado eran sus ciudadanos. Nosotros, nuestros hijos en casa, biológicos o de crianza, también necesitan de nosotros esa sabiduría para ellos tener paz. ¿Por qué tenemos guerra? Por malas decisiones. Vamos a verlo así. ¿Por qué lloramos por malas decisiones? Porque decidimos mal o permitimos que otras personas decidieran por nosotros mal. Entonces, ¿por qué me metí con esa persona? Porque yo decidí. ¿O porque yo le hice caso a esa persona que no tomaba buenas decisiones? Porque yo permití que sus decisiones, primero decidí estar con una persona que toma malas decisiones, y por eso estoy sufriendo. ¿Por qué estoy viviendo una vida con sufrimiento por malas decisiones?
la sabiduría del Señor produce paz. Y muchas veces yo he tomado decisiones conforme a la sabiduría del mundo. Ahora, según la sabiduría del mundo, es legítimo, por ejemplo, para una mujer que tiene problemas en su desarrollo económico o que está muy joven, abortar a un niño. Y ellos usan la pseudociencia, hasta alterando los conocimientos científicos y lo que dice la Biblia, que nuestra vida es concebida desde que, o sea, somos humanos desde que somos concebidos, como dice Job 3:3. ¿Te acuerdas? Fui varón desde el momento en que fui concebido, fui humano desde el momento de mi concepción, para entonces generar paz en mujeres que después pueden sufrir efectos físicos, como ya no poder tener hijos, o la depresión o el trauma que da el haber matado a una persona, la culpa, la vergüenza. Hay muchos problemas que se generan por esto, pero la sabiduría del mundo dice que eso es lo correcto. O cuando se le está enseñando a las personas que tú no eres del género que dice tu cuerpo, sino el que tu corazón quiere seguir. Entonces tienes órganos masculinos, pero tu corazón dice eres una niña, eres una dama. Y eso genera grandes conflictos. Genera problemas psicológicos, problemas de identidad, de insatisfacción, confusión, y muchos de esos pasan de sentirse una dama a una niña, o de repente no una niña, sino a una cangurita. O sea, ya va pasando, y miren cómo esta sabiduría del mundo ya no pasó de que no soy el género que yo nací, ni siquiera la especie que yo nací. Ya estamos yéndonos más allá, generando más conflictos, más confusión, e incluso que haya segundas intenciones. Por eso, ¿cuántos criminales se están librando de la cárcel, por lo menos a través de la ideología de género? Porque son violadores, y para no estar entre hombres que le pueden golpear o hacer daño, simplemente prefieren estar entre mujeres porque son violadores. Entonces, ¿qué hacen? Se declaran por ideología de género que son damas. Parece una fantasía, pero ya hay hombres violadores que están con damas en las cárceles, en las cárceles de mujeres, porque según la sabiduría del mundo, ellos pueden ser mujeres, aunque como violadores y con órganos sexuales de hombres violaron a mujeres, y que han seguido haciendo las cárceles, haciendo de las suyas. O sea, o por lo menos a través de esta premisa de que yo soy de la edad o el género que yo me identifico, de acuerdo a la sabiduría humana, yo ahora mismo puedo decir que teniendo 45 años, que yo soy un adulto de 65 años y ya me tienen que jubilar. En Argentina ya hay una persona que la tuvieron que jubilar antes de la edad porque él se identificaba como un mayor de 65 años. Lo que la sabiduría del mundo genera es locura. Lo que la sabiduría de Dios produce es paz, amabilidad, benignidad, misericordia, y da buenos frutos en el espíritu. Sin confusión, sin hipocresía, sin planes con segundas intenciones, sin conspiraciones. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que no solo pedirle al Señor porque nuestros gobernantes tengan sabiduría de lo alto, sino proveer esa sabiduría en nuestra casa. Miren, nuestros muchachos están buscando respuesta a través de las corrientes del mundo, de los voceros que son a veces alguien que porque canta muy bien ya yo le tengo que creer todo. Miren, porque alguien es muy talentoso yo no le tengo que creer todo. Es más, para mí una persona muy importante es Rubén Blades. Para mí no hay compositor panameño más extraordinario que él. Y tenemos grandes compositores, está Erika Ender, está Omar Alzano, pero nadie más prolífico que él. Es más, Roque Cordero, que es de música erudita, clásica, un gran compositor, pero nadie como Rubén Blades en cuanto a años de productividad. Pero él dice en su sabiduría humana que ya Panamá tiene que aceptar el matrimonio homosexual versus la sabiduría de Dios, que dice que no es así, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nuestros jóvenes no tienen de repente el criterio, la madurez para discernir esto, y tienen poco conocimiento. Nosotros no lo vamos a creer ni aunque sea Rubén Blades, ni aunque sea quien sea que lo diga, pero nuestros muchachos ya le están haciendo caso a Maluma, a Ozuna, están haciendo caso a Lady Gaga, a cualquier persona, a cualquier filosofía, le están haciendo caso a MTV. Si ustedes tienen cable y a lo mejor no ven el canal MTV, pero ven en la mañana MTV y miren cómo a través de los reality shows se les enseña a las mujeres, a los hombres, a los muchachos, cómo es el amor, cómo es la amistad. Y ustedes van a quedar horrorizados, de verdad.
espero que queden horrorizados, porque si ustedes lo creen de verdad ante la sarta de mentiras que se dan en esos programas, entonces ustedes también, yo les invito a que revisen cómo está su sabiduría. Tenemos que motivar y fomentar esa sabiduría en nuestras familias. De verdad, ya ser más cuidadosos, porque lo que no le decimos en la casa lo van a buscar en la televisión, lo van a buscar en internet, o la sabiduría, lo que es el amor, a través de la música popular. Y si MTV, con los reality shows donde se habla de cómo es el amor según MTV, nos horroriza, imagínense si nos ponemos a analizar qué es el amor y la sexualidad conforme a la música popular, de personas que solamente por ser famosas, y no por eso son perfectamente sabias, se vuelven influencers de nuestras generaciones. Cuidemos cuál es la fuente de sabiduría de nuestros jóvenes, y con eso quiero cerrar, para que llevemos a los muchachos a la sabiduría perfecta, la que viene de lo alto, que produce sabiduría, que produce paz, amabilidad, benignidad, misericordia, es de buen fruto, no tiene incertidumbre ni hipocresía. Oremos entonces. Señor, muchas gracias por este tema, gracias por cuidarnos, advertirnos, gracias por amarnos, diciéndonos que debemos buscar tu sabiduría. El mundo siempre va a tener su propuesta. Es más, Satanás tiene su propuesta. Ante tu mensaje perfecto, verdadero, que fue el que diste a Adán y que Eva conoció también, de qué comer, qué no comer, qué fruto respetar, cuál poder disfrutar, vino la propuesta aparentemente sabia, pero muy malintencionada, que no producía paz, de la serpiente de Satanás, y les destruyó a ellos. Les destruyó a ellos todo un plan de vida, de bendición, que terminó afectando a Caín, a Abel y a todas las siguientes generaciones. Señor, nosotros también tenemos generaciones en casa, tenemos generaciones en familiares, en amigos. Las siguientes generaciones, ¿qué están recibiendo ellos? ¿Realmente conocemos cuáles son sus fuentes de sabiduría? Tal vez no lo conocemos. Tal vez tenemos que empezar a observar más de dónde ellos están sacando sus ideas, porque tú nos quieres advertir, tú nos quieres cuidar, pero nos toca poner nuestra parte, brindarles a ellos la verdadera fuente de sabiduría, y con sabiduría también, con esa sabiduría también, apartarlos del mal. Porque hasta para apartar del mal a las personas hay que saber hacerlo. Más que arrancarles el mal, es enamorarlos del bien. Enséñanos a enamorarlos del bien, Señor, para que no por rebeldía sigan buscando el mal. Porque el amor es lo que a mí me va a hacer cambiar. Señor, haznos que enamoremos a nuestros jóvenes y nos enamoremos nosotros mismos de la verdad, de tu sabiduría y de tu amor, para que desechemos ese mal amor que es la sabiduría del mundo. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias por este tema, comprometiéndonos a ponerlo en práctica. En nombre de Jesús, amén.